Vamos a dar inicio a la presentación de la maestra Mónica Adame. Ella es actualmente oficial del Programa de Género, Igualdad y Población de la Organización Acción Mundial de Parlamentarios, en donde desarrolla, implementa y supervisa programas enfocados al empoderamiento de la mujer, los derechos reproductivos y la equidad de género. Antes de ser oficial de este programa, trabajó en los consulados de México en San Diego y Nueva York, en donde dio seguimiento a temas de la agenda binacional en el marco del mecanismo de enlace fronterizo San Diego-Tijuana, y también trabajó como coordinadora en relaciones públicas del Cónsul General en Nueva York. Es maestra en asuntos internacionales, especializándose en derechos humanos por la Universidad de Columbia. Tiene una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. Maestra. Muchísimas gracias. Intentaré ser lo más breve posible para poder permitir a mis compañeros ponentes el que también puedan abordar todos sus temas. Primero quisiera comenzar dando las gracias tanto a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo Técnico Consultivo y a la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la invitación a participar en este seminario, y a todo el equipo del licenciado Miguel Díaz Reynoso por la organización de este mismo evento. Yo la verdad es que regreso a Nueva York con muchísima información y con mucho aprendizaje que he estado escuchando en este día y medio, y espero que en mi presentación encuentren algunos puntos de coincidencia y un enfoque un poco distinto, ya que yo trabajo en una organización que se llama en español Acción Mundial de Parlamentarios, en inglés Parliamentarians for Global Action, y voy a utilizar el acrónimo PGA para referirme a ella. Y PGA es una red internacional de legisladores que trabajan en 130 parlamentos alrededor del mundo, implementando el derecho internacional a nivel nacional. Entonces, todos aquellos tratados internacionales que la rama ejecutiva firma y adopta en el seno de las Naciones Unidas, después cuando regresan a la vida nacional, la rama legislativa es la encargada tanto de adoptar primero, aprobar una ratificación y después armonizar dicha legislación. Entonces, en PGA nosotros trabajamos directamente con los legisladores a fin de promover una buena armonización de esos compromisos internacionales a nivel nacional. Y en este sentido, quisiera platicarles un poco cómo se fundó la organización, los 3 programas que manejamos, y después, a partir de un tema muy preciso en el que hemos estado colaborando recientemente, enumerar unas 4 o 5 estrategias que hemos utilizado para incidir directamente en la agenda legislativa de un país en particular, que es la República Dominicana. PGA fue fundada en 1978 por legisladores americanos y canadienses, quienes se dieron cuenta que los temas de la agenda global ya no podían ser abordados de manera individual y por lo tanto era necesario constituirse en una red internacional. En sus orígenes, PGA concentró sus recursos en el campo del desarme, particularmente asegurando las ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la Convención sobre las Armas Químicas. Actualmente, PGA tiene 3 grandes programas. Uno es el programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos, que se enfoca en la universalización del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Miembros de PGA, legisladores, han contribuido a adoptar 76 de las 122 ratificaciones que tiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El segundo programa es el de Paz y Democracia, y actualmente ese programa se enfoca tiene una campaña para la pronta entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, que fue adoptado recientemente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 12 de abril de este año, y que México depositó el instrumento de ratificación de este tratado el pasado 25 de septiembre. En este momento hay 8 ratificaciones
de este tratado, entre ellas la de México y Costa Rica en esta región, y se necesitan 50 para la entrada en vigor. Entonces, PGA lo que hace es movilizar legisladores alrededor del mundo, conectarlos, un poco lo que hablaba el doctor Salvador Martí Puig esta mañana acerca de las redes transnacionales de solidaridad, un poco hacer campañas, hablar de los valores, promover este tipo de tratados y de derechos humanos alrededor del mundo. Y finalmente el programa en Género, Igualdad y Población, que es el que yo manejo, que promueve el empoderamiento de la mujer y la protección de la niña. Y dentro de este programa, a finales del año pasado, desde el secretariado de PGA, empezamos a pensar en cómo abordar el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Normalmente o comúnmente lo hablamos como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. A nivel sistema de Naciones Unidas, a fin de englobar cada una de estos colectivos, ahora se les refiere como orientación sexual e identidad de género. Y entonces comenzamos una campaña dentro del propio secretariado de PGA para incidir en nuestra junta directiva. Nuestra junta directiva está conformada por 32 legisladores que son miembros de distintos países, y hay países como Senegal, hay países como Ghana, hay representantes de países como Irlanda, Reino Unido, Uruguay, por ejemplo, Chile. Y entonces algunos son mucho más progresistas que otros. Entonces había que empezar desde adentro en cómo poder empezar una campaña de sensibilización a parlamentarios alrededor del mundo sobre la protección de los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Ahora, un punto muy importante que tiene PGA como organización no gubernamental es que como ventaja estratégica está conformada por los propios legisladores. Entonces, los legisladores juegan de alguna forma dos roles. Por un lado, son legisladores, representan a sus electores en sus países, y por el otro lado también forman parte de una organización de la sociedad civil internacional. Esto les permite participar en foros internacionales, estar en reuniones preparatorias, por ejemplo, sobre el Tratado de Comercio de Armas, y esto hace que cuando el Ejecutivo firma un tratado internacional, el Legislativo pueda tener ya información sobre este tratado. Muchas veces existe esa desconexión entre lo que se ve en el Ejecutivo, los temas que se tratan a nivel internacional, y que cuando el Ejecutivo firma un tratado internacional, no existe ese conocimiento o esa información en el legislativo. Entonces nosotros tratamos de promover y de que haya toda esa capacitación y esa sensibilización con los legisladores. Ahora, el tema que les comentaba que me gustaría tratar, el de la orientación sexual y diversidad e identidad de género, hace un par de semanas, justo del 9 al 11 de octubre, en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, organizamos un seminario parlamentario y lo titulamos Protegiendo los Derechos Humanos, Combatiendo la Discriminación y Abordando el VIH-Sida en Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. Esto lo hicimos en colaboración con la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y me gustaría platicarles un poco cuál ha sido ese proceso, para que tal vez alguna de estas estrategias que nosotros hemos implementado a nivel internacional y nacional, tal vez les puedan ser de utilidad, conocerlas, y espero obviamente que las puedan en algún momento utilizar. El primero de ellos es el tema. Las estrategias que nosotros siempre usamos es siempre estar apegados al derecho internacional, porque es el estándar más alto que existe entre los acuerdos a nivel internacional y que son legalmente vinculantes una vez que un Estado parte firma un compromiso y es ratificado y depositado en el seno de Naciones Unidas. Nosotros obviamente muchas veces nos encontramos con toda esta discriminación a miembros LGBT o personas
con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y nos empezamos a dar cuenta que a nivel internacional existía ya toda esta plática sobre este tema, pero no así a nivel legislativo, siendo que el legislativo es el que tiene que derogar aquellas leyes discriminatorias, 1, 2, es el que tiene que pasar y preparar y elaborar legislación antidiscriminatoria, y 3, tiene que abordar también los casos de la violencia homofóbica terrible que existe en todas nuestras sociedades. Entonces, a nivel internacional se empieza a crear jurisprudencia, existe una resolución del Consejo de Naciones Unidas sobre este tema, la 1719, y en junio de este año, en la Organización de Estados Americanos, se adoptó la Convención Interamericana sobre toda forma de discriminación e intolerancia. Entonces, bueno, muy preciso, porque ya me quedan 3 minutos, entonces rapidísimo. Una de nuestras estrategias, como comentaba, era enmarcar cualquier discusión, sobre todo una discusión que puede ser tan polémica como ¿por qué los homosexuales necesitarían derechos? ¿Tienen derechos humanos los homosexuales? Tal vez para nosotros en esta sala, para nosotros es evidente que sí, por supuesto, son seres humanos y los derechos humanos, los pilares de la igualdad y la no discriminación, así están, los estados están obligados jurídicamente a cumplirlos, pero hay mucha gente, entre ellos muchísimos parlamentarios, muchísimos legisladores, que no lo piensan así. En 76 países las relaciones homosexuales son criminalizadas, en 5 de ellos con la pena de muerte, y es necesario que los parlamentarios estén sensibilizados acerca de qué es lo que está sucediendo. Otra estrategia fue utilizar un tema un poco más neutral, que es el del tema de la salud, que obviamente van de la mano, la problemática del VIH-Sida y la prevalencia, la prevención y el tratamiento con toda la discriminación a estos colectivos. Era mucho más sencillo para los parlamentarios dominicanos abordar un tema desde el enfoque de la salud que tal vez desde la orientación sexual e identidad de género. Una tercera estrategia es tener un efecto multiplicador. Siempre se necesita tener un legislador clave, que es el que de alguna forma convoca a sus distintos colegas, y entonces teniendo por ejemplo a una diputada dominicana que ha sido campeona en derechos humanos por muchísimos años y que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, se sumaron a ella otras 4 comisiones y entonces pudimos organizar este seminario y tener la convocatoria necesaria en la que 50 diputados dominicanos participaron, por ejemplo. Tener aliados, las otras, tener aliados, lo han comentado también aquí varias veces en las 3 mesas, la importancia de tener aliados, en nuestro caso el Sistema de Naciones Unidas, la Oficina de ONU-SIDA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la comunicación es otra estrategia. Nosotros usamos los propios legisladores invitamos legisladores internacionales que pueden intercambiar prácticas y cómo ellos mismos han construido voluntad política en sus países directamente. Muchas veces los legisladores no aceptan que les digas qué hacer de tú a tú, ¿no? Entonces, cuando traes colegas y entonces es el otro legislador el que habla directamente, es mucho más fácil que exista ese vínculo de comunicación. Y finalmente la rendición de cuentas y el seguimiento es otra estrategia que tenemos para saber establecer de alguna forma un mecanismo o un documento por escrito en donde la sociedad civil de alguna forma sepa a qué se comprometieron los legisladores. Y finalmente, ya para terminar rapidísimo, también concuerdo con varios de mis colegas, con Vivian, con Marta, que habló ayer, acerca del impacto. Es muy difícil medir un impacto de inmediato. Nosotros hicimos este seminario hace un par de semanas. Vamos, por supuesto, a darle seguimiento. Vamos a ver que la sociedad civil de República Dominicana, en este caso, pueda realmente reunirse después con los legisladores, con los que estuvieron conviviendo durante estos 3 días, y que realmente eso
eso llegue a en este caso, la derogación de 2 artículos muy precisos de la ley de SIDA y también a la elaboración de alguna legislación antidiscriminatoria. Y finalmente, la continuidad. Trabajar con legisladores es muy complicado. En este país no existe la reelección, no sabemos si la reforma política vaya a aprobarse en esa parte o no. Pero bueno, una vez que uno ha sensibilizado a un legislador y que le ha platicado y lo ha invitado a foros internacionales, etcétera, se acaba el término y se desaparece todo ese conocimiento acumulado. Entonces siempre es muy complicado poder dar continuidad a todas las campañas que ya se hicieron, pero aún así yo soy una persona optimista, yo creo que las cosas se tienen que hacer, ahí están, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a pasar ahora con Jorge Villalobos. Él es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, organización en la que colabora desde 1990. Es licenciado en Teología por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Concluyó la maestría en Comunicación y Desarrollo en la Universidad Iberoamericana, institución de la que fue catedrático y en la que coordinó la creación de Radio Ibero. Cuenta con 15 años de experiencia en el impulso a la radio. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento y a nivel internacional preside el Consejo Directivo de Fórum Empresa, red de promoción en 18 países. Autor de diversas publicaciones, ha sido ponente y conferencista nacional e internacional en temas de filantropía. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Pues muy buenas tardes a todos y todas, y pues por supuesto mi agradecimiento al licenciado Miguel Díaz Reynoso por la invitación a este importantísimo seminario internacional, y pues me da mucho gusto saludar a los amigos del Consejo Técnico Consultivo y a los compañeros que participamos en este panel. Para iniciar y un poco ubicarme, que además les ofrezco utilizar solamente 10 minutos para dejarlo para preguntas al final, quisiera preguntarles, para dar una idea, ¿quiénes son de ustedes de fuera de México? Del país, sí. ¿Quiénes son de otros países distintos a México? Bueno, perfecto. Entonces la mayoría somos mexicanos. Ahora, ¿quiénes son de organizaciones de la sociedad civil? ¡Wow! Magnífico, la mayoría. ¿Y quiénes son del gobierno en cualquier categoría? Bueno, una tercera parte, perfecto. Bueno, con esta pequeña encuesta, pues sin duda alguna que estamos, como casi siempre ocurre, hablándole al coro. Somos los que ya estamos convencidos casi de todo lo que yo voy a decir, pero pues lo voy a repetir. ¿Desde dónde hablo? Desde la organización en la que participo desde hace 20 y tantos años, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, institución de miembros, más de 1,350, la mayoría fundaciones y asociaciones, personas y empresas. Y la misión pues es promover cultura de participación ciudadana, de responsabilidad social, de filantropía, le decimos nosotros también. ¿Qué experiencias de relación hemos tenido con el Congreso? Me voy a referir a 4, desde las cuales quiero sacar las conclusiones de las preguntas que nos presentaron para el panel. En primer lugar, como organizaciones de la sociedad civil, nos propusimos promover la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, proceso que comenzó en el 93 y concluyó en 2004 con la promulgación que hizo el presidente Fox de esta ley. Voy a hablar después de un proceso en el cual participamos para evitar que el impuesto que se iba a crear, el YETU o CETU en su origen, que pretendía eliminar los donativos, las deducciones de los donativos. Tercero, un proceso que hemos llevado desde hace casi 2 años y que en ocasión de la pasada campaña electoral llevamos a cabo, que le llamamos la Cumbre Ciudadana, para tratar de unificar agendas de sociedad civil. Y por último,
las gestiones que hicimos en las últimas 3 semanas para evitar que la reforma hacendaria volviera a lo mismo, quitara la deducibilidad de los donativos tanto de personas físicas como de empresas, y cuya conclusión pues apenas ocurrió anoche en una sesión muy larga en el Senado, que ratificó todo lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Bueno, las experiencias, la ley de fomento fue una iniciativa ciudadana tal cual, en la que pretendíamos fundamentalmente el que hubiera un reconocimiento del gobierno y de la sociedad a las actividades que realizan las organizaciones privadas, no lucrativas y de servicio a terceros a favor de la sociedad. Proponíamos en términos generales que esta ley fomentara, es decir, que obligara a los gobiernos a que promovieran la participación de los ciudadanos en la construcción, diseño y ejecución de políticas públicas, que además tuvieran estímulos para su trabajo, como las exenciones fiscales, etcétera, y que se pudiera participar en la política pública. ¿A cambio de qué? De una sola cosa: transparencia absoluta en la operación de las instituciones. Bueno, esta ley tardó mucho. Haciendo un recuento así muy rápido, yo les podría decir que la formulación es que después de más de una década de esfuerzos, 2 sexenios, 4 legislaturas, se promulgó esta Ley Federal de Fomento, y de una manera pues muy distinta a como la planteamos. La planteamos como un marco que estimulara la organización ciudadana para beneficio de lo público. La ley, evidentemente que reconoce eso, pero se concentró en regular a las organizaciones que quisieran recibir recursos de las entidades del gobierno. ¿Y por qué? Pues por algunas historias de plática de pasillos, decían, bueno, es que los diputados cuando se presentaron el tema, bueno, fue el Senado el que inició esto, decían, bueno, ¿qué quieren las ONGs? Pues dinero, ¿no? Entonces dijeron, no, pues vamos a regularlo, y entonces toda la ley se orientó hacia allá. Esta ley ha tenido mejoras muy importantes en los últimos años, y sin embargo sigue siendo una ley muy perfectible. Ha permitido el crecimiento en el registro de más de 22,000 organizaciones de la sociedad civil en México. Está bajo el cuidado del INDESOL, cuya titular, la licenciada Angélica Luna Parra, está aquí presente, y pues esto muestra que ha habido un crecimiento importante de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las que pueden dar recibos deducibles no llegan a 7,000 organizaciones. Pero esto fue un éxito, es decir, preparar una ley, lograr que la adoptara algunos congresistas, que la presentaran en comisiones, que la revisaran, que la trabajaran, que la llevaran al Pleno, que la aprobaran y que pasara al Ejecutivo. Fue un éxito. Con el Yetu Setu, bueno, de pronto, durante el gobierno anterior del presidente Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda creó un impuesto empresarial a tasa única que pretendía ser un impuesto de control frente al impuesto sobre la renta. Y el criterio general que tienen estos impuestos de control es que no tienen excepciones. Entonces, obviamente, que las deducciones de los donativos no podían caber allí. Tuvimos que hacer una gestión muy importante, al muy alto nivel, para que el presidente de la República convocara a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que les pudiéramos presentar la problemática. Nosotros les dijimos que de proceder de esa manera iban a aniquilar a un sector ciudadano que estaba creciendo muy despacio, pero creciendo, y que estábamos logrando más participación y más donativos, y que este impuesto iba a acabar con esa dinámica, o por lo menos la iba a llevar a otros lados. Y afortunadamente se frenó. En ese momento cualquier empresa podía donar hasta el 100% de la utilidad fiscal, cosa que pocos países lo tienen, o lo tenían, como nosotros.
La negociación en esa ocasión fue que las empresas pueden donar hasta el 7% de la utilidad fiscal. Nosotros no nos preocupó tanto porque en realidad casi nadie dona más del 1% de utilidades. El promedio en Estados Unidos, que es uno de los países que más tradición de donaciones tiene, es 2% de la utilidad fiscal, entonces llegar al 7%. Sin embargo, la percepción generalizada sirvió como pretexto para no donar, pero se frenó. Construimos la agenda común, y la agenda común otra vez volvimos a lo mismo, que los marcos legales, y coincido con la presentación de Pablo Parás, tenemos una cultura solidaria, pero tenemos estructuras que la inhiben. Entonces, en lugar de estimularla, la inhibe, ¿no? Entonces, hicimos una agenda común con 4 puntos, uno de los cuales es la simplificación administrativa y estímulos desde la autoridad para el crecimiento de las organizaciones. Por último, la reforma hacendaria que recientemente presentó el presidente de la República contenía otra vez lo mismo, quitar todas las deducciones en los pagos del impuesto sobre la renta, y allí incluyeron los donativos. Afortunadamente a tiempo logramos frenar este asunto y quedamos como estamos. Es decir, se puede seguir donando hasta el 7% de la utilidad fiscal o el 7% de los ingresos. Quedó regulado ya que los donantes no pueden darle más de un 4% de ese 7% al gobierno, porque aunque ustedes lo duden, el gobierno recibe donativos privados, lo cual yo no sé si en otros países ocurra así, pero a mí me parece que no es una buena práctica, pero logramos que quedara igual. En el tema que nos dicen, bueno, ¿y cuáles son las estrategias que se siguieron? Que me parece que es la que vale la pena compartir muy rápido. Primero, formar consensos con grupos de sociedad civil. Todo lo que hicimos fue formando grupos de consenso. Segundo, identificando grupos o liderazgos dentro del Congreso que adopten como propia la causa y la lleven adelante como propia, no como de otros, porque si no, no progresa. Utilizar los medios de comunicación para darle valor a la gestión que están haciendo los parlamentarios o diputados dentro del sector y ante la opinión pública. Y por último, darle seguimiento y reconocimiento a los congresistas y a los grupos que lo llevaron adelante. Esas son como las estrategias innovadoras. Retos para el futuro. Y con eso concluyo. El aprendizaje que hemos tenido es que es muy difícil remar contra una cultura que no estimula la participación ciudadana en lo público, por 2 razones fundamentales. Por la herencia colonial de la caridad cristiana, que está identificada a esta acción de la sociedad en lo público, que es completamente distinta y con motivaciones y métodos y todo, hay que remar contra esa corriente. Y lo segundo, que la Revolución Mexicana, tengo una definición, entronizó el concepto de papá gobierno, en el que todos somos acreedores de derechos, pero ninguna obligación social. Y esto lamentablemente no solamente lo ven el público en general, sino diputados, medios de comunicación. Sabemos estirar la mano, pero no las responsabilidades frente a lo público. Y las leyes tienden a reflejar lo contrario, entonces me parece que por ahí hay. Segundo, derivado de esto, una incomprensión cabal del concepto de lo no lucrativo. Concepto de lo no lucrativo, no tengo tiempo para explicarlo, pero no lucrar no quiere decir no cobrar o cobrar poquito, quiere decir reinvertir utilidades. Y esto lamentablemente no se acaba de entender. Y tercero, que no se le ve el valor social a este sector porque se le ve más como un sector opositor o con competencia en lo político público que como un sector que colabora a la solución de todos los problemas de una sociedad democrática. Y con eso concluyo para las preguntas. Muchas gracias. Bien, rápidamente pasamos a la presentación de la maestra Laura Becerra. Ella es maestra en Planeación y Desarrollo, es antropóloga social,
es autora de diversas publicaciones. Actualmente es presidenta de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, IDEMO, directora ejecutiva de DEC Equipo Pueblo, integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de la Ley Federal de Fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, integrante del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil, REMISOC, directora de la región centroamericana y México, CAMEXCA, de Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo, ALOP, e integrante de los mecanismos de participación y diálogo de SEGOP y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por favor, Laura, también con la atenta súplica de que te ajustes. Sí, buenas tardes. En realidad yo no estuve de acuerdo con la moción de Alfonso, es cierto. Sí, aquí nos pusimos de acuerdo en que íbamos a tratar de usar menos tiempo que la mesa anterior, pues en razón de que hay un horario y de que hay todavía una actividad de cierre, digamos, que también tiene mucha relevancia para el seminario. Bien, agradezco la invitación, la oportunidad. Siempre es muy estimulante tener la posibilidad y hay que agradecerle, en este caso, a la Comisión de Fomento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Dirección de Vinculación, particularmente con las organizaciones de sociedad civil de Relaciones Exteriores, que nos dé la posibilidad de interactuar, de intercambiar y de dar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre los temas que nos interesan como sociedad civil y nuestra relación específicamente con los gobiernos o con el gobierno. El tema, como ustedes ubican en esta mesa, está focalizado, digamos, a la interacción o cabildeo que tiene la sociedad civil o las organizaciones civiles con el legislativo. Yo voy a hablar en razón solo de una cuestión de la que ya habló Jorge Villalobos, que es la ley actual de fomento, porque me sirve, digamos, como ejemplo de cómo valoramos nosotros la posibilidad de incidencia de las organizaciones civiles en el ámbito legislativo, y al mismo tiempo nos da la oportunidad de decir qué nos está haciendo falta seguir negociando no solo con el legislativo, sino también con el ejecutivo, para que tengamos, digamos, las organizaciones civiles mejores condiciones, más propicias para seguir realizando nuestro trabajo, para seguir cumpliendo con un compromiso que asumimos voluntariamente, pero un compromiso que tiene una relevancia también importante, como lo que hace el gobierno en el caso de las organizaciones civiles, como lo hemos dicho ya hace varios años, ya más de una década, como actoras de interés público, y el que fuésemos reconocidas como tales, como actoras de interés público las organizaciones civiles, pues nos costó trabajo, nos costó un esfuerzo de articulación y por supuesto nos costó también el generar un proceso de diálogo, de negociación, de interlocución, de cabildeo, no solo con el legislativo, sino con el ejecutivo. Después quiero volver a esta idea de cómo se liga o cómo se relaciona trabajo de cabildeo y de incidencia entre los dos poderes. No hablaré del Poder Judicial, pero sí del Legislativo y del Ejecutivo, porque no lo concebimos de manera separada, al menos en el caso mexicano. Una cosa va con la otra, y si nos concentramos solamente en un poder, pues no estamos consiguiendo los propósitos que nos planteamos. Decir, como ya señalaba Jorge Villalobos, sobre todo para quienes no viven en México, que tenemos una ley de fomento que costó un poco más de 10 años de trabajo, de articulación y de procesos de diálogo y de incidencia, y que finalmente la tenemos y que es ejemplar para otros países. Nos consta, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otros lugares de América Latina, que nuestra avance en el marco jurídico de las organizaciones civiles, pues sí, es ejemplar. No todos los países de América Latina cuentan con una ley como la nuestra, y no cuentan tampoco con los dos mecanismos que le dan vida, digamos, o hacen posible que se cumpla lo que la ley de fomento dice, que es el Consejo Técnico Consultivo y la Comisión de Fomento, dos entes que trabajan de manera articulada y que también es novedoso. También es novedoso porque están ahí, del lado de la Comisión de Fomento, 4 instancias de gobierno muy importantes para el quehacer de las organizaciones civiles: el desarrollo social, las relaciones internacionales, la Secretaría de Hacienda, que nos preguntábamos si estaba presente, y si está presente, entiendo que sí, y me está faltando
la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Social, Relaciones Internacionales y Relaciones Exteriores. Muchas gracias. No, sí, Indesol, dije Desarrollo Social, Angélica. Bueno, en fin, tenemos entonces para que esta ley de fomento cumpla con lo que está previsto, que supuestamente es el fomento al trabajo de las organizaciones civiles, con estos dos mecanismos. Entonces, hoy tenemos como cosas importantes con qué contamos, con este marco jurídico y con un marco institucional. Tenemos institución y tenemos ley, y eso está bien. Sin embargo, no es suficiente, tiene sus déficits, tiene todavía sus limitaciones, y cuando hemos tenido oportunidad de conversar y de platicar con el Legislativo y con el Ejecutivo de la ley, hemos señalado pues cuáles son, digamos, esos déficits que todavía tiene la ley de fomento y también las atribuciones de nuestro Consejo Técnico Consultivo. Un Consejo Técnico Consultivo que desde nuestro punto de vista tiene poca atribución y tiene poca posibilidad realmente de influir, de incidir en las decisiones estratégicas para el fomento de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos como un poco parcelados, nuestro régimen de sesiones del Consejo Técnico Consultivo es escaso y nuestra posibilidad de diálogo con la Comisión de Fomento se da, pero nos hemos topado en experiencias de administraciones pasadas que la Comisión de Fomento tiene un plan de trabajo y estrategias que no necesariamente coinciden, se armonizan con las comisiones o con los ejes que destaca el Consejo Técnico Consultivo. Nos parece que ahí tenemos algo que resolver y ahí tendremos que seguir haciendo nuestro proceso de diálogo y de interlocución con el Legislativo y con el Ejecutivo para que el Consejo Técnico y la Comisión de Fomento puedan tener una mayor armonización, tengan un proyecto de largo alcance y una articulación que nos permita al Ejecutivo y al Consejo Técnico, es decir, a las organizaciones de la sociedad civil, un cabildeo en mejores condiciones con el Legislativo. Tenemos un Legislativo que poco conoce de la sociedad civil. Hay una comisión de organizaciones de ONGs y relaciones internacionales, o de relaciones internacionales y ONGs, que en esta administración, en esta nueva legislatura, tomó la decisión, no sabemos por qué, de hacer una reforma a la ley de fomento, y si bien hizo mesas de diálogo y de consulta a gobierno, a sociedad civil, a la academia, lo que pasó al final es que no fue capaz de recoger las preocupaciones que planteamos las organizaciones civiles y el propio Ejecutivo de sí reformar una ley, pero reformar la ley para mejorar la política y la estrategia de fomento al quehacer de las organizaciones civiles. La propuesta que se presentó como reforma de ley ante nosotros en las mesas de diálogo desaparecía los mecanismos de participación, particularmente el Consejo Técnico, y desdibujaba, digamos, el rol de la Comisión de Fomento, que ha sido también importante para nosotros para que podamos, digamos, seguir avanzando en mejorar las políticas públicas de fomento al quehacer de las organizaciones civiles. Decir, en tercer lugar, que entonces como Consejo Técnico Consultivo y como integrante de la Comisión de Marco Legal, ya vieron que no soy abogada, pero nos parece que tener marco jurídico e institución es fundamental, y nos hemos metido en este proceso de diálogo y de negociación con el Legislativo, haciéndole ver que la propuesta de ley que se nos presentó no solo no mejora, sino que daba pasos atrás en lo que habíamos conseguido. Entonces decimos no una reforma de ley que implique pasos hacia atrás de lo que ya tenemos. Queremos defender lo que tenemos, pero queremos mejorar igualmente esta ley, y nos parece desde el Consejo Técnico Consultivo, en las distintas comisiones en las que trabajamos, que necesitamos más bien levantar la mira, el horizonte, y reconocer que las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, como en América Latina, requieren de un ambiente favorable, propicio,
que pasa no solo por tener un buen marco jurídico, no solo por tener recursos financieros, dos cosas que son muy importantes y estratégicas, pero que también pasa por reconocer una dimensión cultural, política, del quehacer de las organizaciones de la sociedad civil, y por ello es que estamos promoviendo que haya un programa nacional de fomento que reconozca las distintas dimensiones del quehacer de las organizaciones civiles, insistimos, no solo el legal o el jurídico, no solo el de los recursos públicos, que sin duda son fundamentales para nosotros, sino esta dimensión política que reconozca el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en su justa dimensión. No solo somos organizaciones, digamos, que estamos trabajando en lo local, en un problema específico, sino además de trabajar con un sector, además de trabajar en un espacio territorial específico en una comunidad, tenemos también como organizaciones de la sociedad civil o como sociedad civil una idea de país, tenemos una idea de democracia, tenemos una idea tenemos una aspiración de una participación ciudadana muchísimo más amplia, mucho más integral, mucho más activa que la que tenemos hoy, y las organizaciones civiles somos promotoras de la participación ciudadana. Queremos una ciudadanía activa y queremos una ciudadanía comprometida, y por lo tanto el quehacer que nosotros realizamos no solo se concentra en resolver una problemática o dar una atención específica, sino que también estamos teniendo en nuestra mira y en nuestro horizonte una sociedad civil que tenga otro ambiente favorable, que no se le criminalice, que no se le critique, que no se le vea como enemigo del gobierno. En realidad, como ya lo dijeron en la mesa anterior, las organizaciones, un amplio porcentaje de organizaciones de la sociedad civil queremos participar y queremos ir de manera articulada y en armonía con nuestros gobiernos para los grandes valores y las aspiraciones que tenemos de una democracia participativa, o como decimos nosotros desde Equipo Pueblo, retomando a Luis F. Aguilar, una gobernabilidad democrática, donde el gobierno reconoce claramente que su acto de gobernar no es solo, sino que gobierna y debe gobernar con la sociedad para que tengamos una sociedad, una gobernabilidad democrática. De eso estamos hablando, no de si le quitamos un artículo a una ley o no le quitamos un artículo a una ley, y estamos hablando de una perspectiva, de una política pública de fomento integral, y que pasa porque los legisladores y el Ejecutivo lo comprenda, lo acepte, lo platique, lo converse con nosotros. Y cierro, porque ya sé que estoy en el tiempo, diciendo algo que ya reiteré 2 veces. Nos parece, bueno, desde la experiencia del Consejo Técnico Consultivo actual, que nuestro andar en la negociación y en la incidencia con el Legislativo tiene mucho sentido si lo hacemos con una alianza estratégica o por lo menos táctica con nuestro gobierno, con el Ejecutivo, y que tenemos, si coincidimos en cómo nos imaginamos a la sociedad civil hoy en México y en América Latina, vamos a poder caminar juntos para que los legisladores también agarren la onda, comprendan y también le den a la sociedad civil el rol que le corresponde jugar en la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Procedemos a darle el uso de la palabra a Miguel de la Vega Arévalo. Él es administrador de empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de especialidad realizados en México y Chile. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil. Destaca su labor en el Distrito Federal con el Centro Mexicano para la Filantropía y la Fundación Pro Niños de la Calle. Posicionar y recordar que el gobierno, los funcionarios de gobierno son titulares de obligaciones y los ciudadanos son sujetos de derecho en el tema de incidencia. Y yo quisiera ir un poco más allá de esa reflexión, en la cual por supuesto que concuerdo con la definición de Clara, y hemos hablado mucho ya sobre, bueno, las obligaciones que sería deseable que el gobierno reconociera, y mis colegas han hablado mucho acerca de los retos pendientes que tenemos por construir un marco de fomento en el cual suscribimos y participamos desde Alternativas y Capacidades. Yo quisiera cerrar en mi ponencia con una reflexión más allá, no solamente acerca de nosotros los ciudadanos como sujetos de derecho, sino las propias organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué retos y qué
agendas tenemos pendientes para facilitar nuestra propia incidencia? O dicho de otro modo, ¿cómo hacemos incidencia? Sería la pregunta. Nos han compartido muchos de los retos que tenemos pendiente y creo que hay algunos temas que quisiera compartir muy brevemente con ustedes acerca de qué aspectos tenemos que considerar que son de alguna manera responsabilidad, o yo les diría la agenda pendiente de sociedad civil con la propia sociedad civil organizada para hacer incidencia. Identificamos alrededor de 5 puntos en los cuales tendríamos que desarrollar. Para hacer incidencia, para poder influir en la agenda pública, en las políticas públicas, en la legislación, tenemos que aprender a tener herramientas metodológicas para la incidencia, en primer lugar. Esas herramientas metodológicas, ¿cuáles son? Pues algunas organizaciones se especializan en hacer investigación, en poder conocer aquella materia en la cual tenemos y queremos hacer incidencia, no solamente identificar el problema, sino identificar aquellos asuntos y aquellos aspectos técnicos que vale la pena considerar para poder incidir. Otro tema muy importante que lo mencionó Jorge y coincido plenamente es articulación. Dentro de la parte de herramientas metodológicas de incidencia, además de investigar, tenemos que articularnos. Difícilmente una sola organización puede incidir demasiado, inclusive en términos locales. Siempre la articulación y trabajo en red dota de una sinergia al proceso de incidencia que nos hace mucho más fuertes como sector. Otro tema, mapear los actores. ¿Con quién vamos a hacer la incidencia? De pronto nos quejamos y decimos, bueno, es que es un tema de impuestos, o es un tema de subsidios públicos, o es un tema de política pública. ¿Quién es el actor? ¿Es un legislador? ¿Se trata de un tema legislativo? ¿O se trata de un tema normativo? ¿O se trata de un tema de política pública? Quizás es un tema local y se trata de un tema municipal o de delegación. Hay que mapear, saber mapear quién es nuestro interlocutor. No siempre lo es el legislativo y no siempre son los funcionarios federales. Más allá, hay que saber incidir, hay que saber dialogar y tener un diálogo muy preciso, muy ejecutivo con aquellos interlocutores, y en algunas ocasiones no basta con influir o tratar de tener un diálogo con el legislativo o el funcionario en turno. En muchas ocasiones, como ocurrió con la ley del impuesto sobre la renta, hay que saber también incluir a otros actores, tales como medios de comunicación, y también posicionar el tema en la agenda pública. La incidencia no significa solamente hacer la interlocución con el funcionario en turno, significa saber usar los canales institucionales para posicionar nuestros temas. Esas son algunas de las muchas herramientas metodológicas que deberíamos de considerar para hacer incidencia. Pero no basta. Los procesos de incidencia son muy largos. No toman días, no toman semanas. Laura nos comentaba, el proceso de la ley de fomento tomó 10 años y sigue en construcción y va a seguir en construcción. Por lo tanto, ¿cuál es el otro elemento clave que tenemos que considerar para hacer incidencia? Se llama sustentabilidad. Tenemos que saber sostener los procesos de incidencia. Y con esto no solamente me refiero a los recursos, que por supuesto son necesarios y bienvenidos, pero por favor no pensemos que los recursos es el único insumo y tal vez ni siquiera el más importante. Hay muchos otros insumos en la sustentabilidad y tiene que ver mucho con la capacidad de poder sostener nuestras acciones de manera financiera, sostener nuestras alianzas y articulaciones y tener la capacidad de actualizar nuestras propuestas de tal manera que estén vigentes a lo largo de procesos muy largos de incidencia. Otro requisito para que podamos incidir exitosamente: autonomía y actuación ética de las organizaciones de la sociedad civil. No podemos pretender señalar a funcionarios de gobierno a aspectos como falta de transparencia o rendición de cuentas si las propias organizaciones de la sociedad civil no somos transparentes y no rendimos cuentas. Entonces eso nos dota de una autoridad moral para poderlo hacer. Y segundo, autonomía en cuanto a financiamiento, pero también en cuanto a opinión. Sean libres de opinar. Seamos libres de opinar, de estar en desacuerdo y poder buscar agendas mínimas desde la libertad que nos dota esa autonomía. Los dos últimos, capacidad de formulación de propuestas. No basta estar en desacuerdo, no basta en saber cuál es la problemática, tenemos que proponer. No basta llegar y señalar a algún funcionario, algún legislador, alguna dependencia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es nuestra propuesta?
Digo, si los funcionarios en algún momento no toman en cuenta nuestra opinión, eso será otra parte del proceso que tiene que ver con responsabilizar. Pero la propuesta es parte de la construcción común del Estado, que se comentó ayer. El Estado también es la sociedad civil organizada. Y por último, la diversidad de recursos. No bastan los recursos financieros. Tenemos que incluir, para poder incidir, recursos tales como capital social. ¿Cuál es nuestra capacidad de interlocución, nuestra capacidad de poder conjuntar diversos actores para la incidencia, nuestra capacidad para evaluar, que comentábamos hace rato? ¿Cómo podemos evaluar, no solamente con indicadores cuantitativos, sino cuáles son nuestros alcances en cuanto a lo que estamos proponiendo? Y por último, el posicionamiento, el saber poner estos temas en la agenda pública. Me quedan básicamente 2 minutos para concluir, y yo quisiera concluir con 2 cosas. Uno, se habló mucho ayer de que las organizaciones de la sociedad civil organizada no son la sociedad civil en su conjunto y no la representan, y estoy completamente de acuerdo. No somos y no podemos abordarnos la representación de toda la sociedad civil, pero tengamos mucho cuidado en no excluirnos de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil organizada, por supuesto, somos parte de la sociedad civil. Somos parte de esa sociedad civil que escogió la forma institucional, donde un grupo de ciudadanos nos organizamos de manera formal para participar en la vida pública de este país. Entonces no confundamos y no excluyamos a la sociedad civil organizada y no minimicemos el valor de la sociedad civil organizada en la construcción del diálogo nacional. Mucho de la institucionalidad de esa sociedad civil organizada le dota de estos puntos que yo acabo de comentar. Y por último, yo quiero compartir y expresar a nuestros colegas que compartimos sus preocupaciones y nuestro quehacer por construir todo esto que ha mencionado Laura, Jorge, muchos otros ponentes. Estamos en la misma pelea, pero también consideremos algo. Ayer comentaba Carlos Zarco que es imposible tener una sola voz. Entonces, la invitación, y yo creo la propuesta desde Alternativas y Capacidades, es: construyamos una representatividad diversa, construyamos una diversidad que nos permita alcanzar una agenda mínima de acuerdos desde sociedad civil, en la cual podamos dialogar y tener interlocución con nuestros compañeros funcionarios públicos. Al final de cuentas, la responsabilidad de construir la sociedad civil organizada y un marco de fomento a la sociedad civil organizada es mucho responsabilidad del gobierno, pero es mucho responsabilidad de nosotros como sociedad civil. Gracias.